Botella al mar é un programa herdeiro da actitude de Luís Seoane, que homenaxea a súa teima por comunicar o feito cultural galego. Luís Seoane tiña espírito de cronista e, como a él, en Botella al mar queremos axudar a enriquecer o mundo coa nosa diferenza, dando a palabra ao mellor da nosa creatividade e indagando nas raíces locais con vocación universal. Se nos anos 70 Luís Seoane colaborou en La Voz de Galicia escollendo figuras que destacan pola relevancia da súa actividade ou da súa obra, hoxe recollemos ese legado para figurar outros perfís en V Televisión. O S8 é un evento que se celebra na Coruña a primeira semana de xuño dende 2010. O S8 trae á cidade un festival de cine internacional cun concepto único no panorama do noso país, que se olla no espello de imprescindibles citas mundiais como Rotterdam, Oberhausen, Media City ou IMAX Festival de Toronto, situando a Coruña no mapa da creación cinematográfica. Detrás de todo iso está un equipo de creadores excepcional capitaneado por Ana Domínguez e Ángel Rueda, os nosos protagonistas hoxe en Botella al mar. Ana Domínguez, Ángel Rueda, benvidos a Botella al mar. Gracias. Bueno, decía Ángel nunha entrevista recente na Voz de Galicia que o cine ten que seguir sendo algo especial, algo que che cambia a vida. A que te refires exactamente? Bueno, en concreto, creo que todos nos hemos acercado al cine casi como una experiencia, ¿no? Yo le llamo una experiencia cinematográfica, que normalmente sucede dentro de ese cuarto oscuro que es la sala de proyección. Me refiero a, de alguna manera, esa experiencia única que es enfrentarse, ¿no?, a la imagen en movimiento, a la ilusión, ¿no?, a casi esa imagen fantasmagórica que es el cine desde su esencia, ¿no? Y en concreto, en esa entrevista hacía alusión a la capacidad que tiene de generar belleza el cine, que yo creo que está un poco reivindicando en ese sentido, ¿no? Es decir, recuperar casi esa manera de emocionarse o sorprenderse a través puramente de las imágenes en movimiento, todo lo que evoca nuestra imaginación a través del cine, ¿no? Es recuperar a magia, ¿no? Claro, es recuperar la magia porque realmente, acabo de decir una cosa que para mí es importante, se ha desplazado un poco, ¿no?, esa experiencia cinematográfica casi a espacios íntimos, ¿no?, como puede ser delante de un ordenador. Y precisamente la experiencia colectiva, que también está muy vinculado a la propia creación del cine, ¿no?, sucede, ¿no?, en la sala de proyección, que no tiene por qué ser una sala de cine, puede ser cualquier espacio intervenido por la propia experiencia cinematográfica que es la proyección. Pensades que se perdeu esa capacidade de sorpresa? Pienso que se ha perdido la capacidad de comunicación emotiva que posiblemente el cine enganchó, ¿no?, de alguna manera a la audiencia, ¿no?, vamos a llamarlo de una manera muy genérica, a la audiencia, ¿no? Es decir, al espectador lo enganchó a través de lo emotivo, y creo que realmente es lo que se ha perdido. Por un lado, esa capacidad de emocionar, ¿no?, por eso me refería en la entrevista un poco a esa vertiente, y por otro lado creo que, bueno, hay que ser conscientes que vivimos en la época donde estamos rodeados de imágenes, ¿no?, tenemos múltiples soportes, entonces yo creo que hay como un cierto proceso, ¿no?, de no sorprendernos, ¿no?, porque casi hemos perdido también la capacidad de ser selectivos con lo que vemos, ¿no? Entonces yo creo que va un pouco vinculado con ese motivo. O fío do que comentas, penso nos primeiros espectadores, aqueles dos Lumière que se levantaron presos do pánico, ¿no?, porque pensaron que a locomotora en esas primeiras proxeccións se lles botaba en riba, pero penso, por exemplo, xa nos anos 60, en 1964, concretamente, Mark Boyle, nunha obra que se titulou Street, convocou a moita xente nun teatro, no momento que abriu o telón do teatro, o único que se veía era a rúa, ¿no? Precisamente esa capacidade que tamén describe John Berger de intensificar o momento facía que unha cousa absolutamente banal como pasar unha persoa pola rúa, ¿no?, pois lle dera un sentido de acontecemento. Non supoño que de alguna maneira sí, algún chic desa maneira é o que fai que unha persoa se dedique a calquera cousa, non? Neste caso, o cine. Como foi e por que decidichedes que o cine fose non só a vosa pasión, senón tamén a vosa trayectoria profesional? Ben, bueno, a miña trayectoria profesional ven dende a pintura, o sea, dende que queres crear, pintas, estudias pintura, entón, unha vez que entras no mundo profesional, encontras unha liña no audiovisual, eu comecei a traballar no audiovisual. Despois de moitos anos, vin que justamente no audiovisual o produto que menos importa
hai que xenerar, o sea, un traballo, a audiencia, pero a creación está como moi perdida, non? Entón, eso foi un pouco investigar e atopar outras maneiras de facer cine e de ver cine. Bueno, as confluencias dos traballos dos dous fixo que intentáramos facer un festival de traballos que é difícil atopar. Supoño que sentiríaste entón moi como pez na auga no último festival, dedicado sobre todo aos novos impresionistas. É verdade que hai esa relación entre o cine e a pintura, está permanentemente aí, pero curioso que, levando o meu terreo, o mundo da arte contemporánea, é dicir, o que sucedeu nos últimos tempos é que o que en pintura se consideraba caduco, por exemplo, un tipo de figuración, un tipo de impresionismo tamén, de traballar coa luz, coa cor, precisamente na fotografía ou no vídeo facía que se considerara todo o contrario, o moderno, ata o punto de que a pintura reencarnouse noutros medios. Non sei se iso pode pasar, por exemplo, no mundo do cine, se chegará un momento que o abstracto poda ser ou poda dominar ou poda simplemente estar presente no cinema comercial. Non sei como foi a vosa experiencia con este tratamento dos novos impresionistas no Festival S8, no que nos detendremos agora moito máis, e como vedes esa premisa, que é eso? Ben, o público está acostumado a ver cine narrativo, cine de ficción. O mesmo que pasa na literatura, hai moitas tendencias, hai poesía, hai novela, hai narración, pero o cine, que é un arte moi novo, está buscando, está investigando, entón, claro, é normal que todas estas, o impresionismo, a luz, sea algo novo para o público. E nos o que intentamos é que o público poda disfrutar da poesía do cine, non só do narrativo. De hecho, muy interesante lo que dices porque, curiosamente, creo que es necesario creer lo que ves. Y el cine juega mucho con eso, a que lo que veas sea creíble, entonces, ¿qué pasa? Que precisamente yo creo que se ha perdido un poco esa credibilidad sobre el cine, y creo que, por ejemplo, en este aspecto más pictórico, podemos decirlo así, que no es que realmente cuando se habla del impresionismo en cine no se está hablando tampoco de una relación hacia la pintura, sino de lo que supuso en su momento también el impresionismo, fue una ruptura, y creo que de alguna manera estos cineastas impresionistas que hemos tenido la fortuna este año de tenerlos aquí en Coruña dentro del S8 en el festival, también un poco estamos reivindicando eso. Hay un momento de ruptura importante, es decir, ya nadie se cree las películas, hay que volver a soñar, hay que volver a creer soñando, de alguna manera. Y entonces, por ejemplo, muchos de estos cineastas, muchos se basan de alguna manera en la abstracción, en lo que decía Ana perfectamente, en la no narración, es decir, realmente necesitamos, cuando miramos un paisaje, necesitamos que haya una narrativa detrás de ese paisaje, podemos realmente seguir fascinados. Este año utilizamos las imágenes de las nubes como elemento un poco, ¿sabes?, del festival, de imagen del festival, y lo que hacemos es alusión a que el primer cine, la primera vez que el hombre se enfrentó al cine fue mirando las nubes en movimiento, esa manera de interpretar las formas que veía y encima se trasladaban por el viento, Esta idea que se nos ocurrió un poco de alguna manera para trasladar lo que queríamos, pues eso, que la gente participara este año, está en eso, está en que sí que hay un conflicto actualmente entre lo que son los medios, también es muy interesante decir eso, es decir, los medios de producción, en manos de quien están, los cineastas recuperan a través del abandono de los formatos analógicos los medios, son autosuficientes con ellos, y entonces de repente pueden volver a manipular directamente los elementos básicos del cine, que al fin y al cabo es la luz. Entonces, bueno, todo esto estaba un poco en el contexto del festival de este año, pero creo que se puede trasladar precisamente a la situación que hay también respecto al cine y al espectador. Bueno, xa que falamos do festival, supoño que foi, por un lado, todo un éxito chegar ata aquí, pero supoño que foi tamén moi difícil, Pensabades que o S8, aquel ano 2010, que por certo comenzastes con moita forza, se consolidaría como se consolidou, como se chegou a consolidar hoxe?
Bueno, nosotros desde la primera edición siempre decíamos que esto era un proyecto a largo plazo. Nosotros no pretendemos, incluso voy a hacerlo en presente, ni pretendíamos en su momento generar como un formato que funcionara. Realmente es casi un proceso de investigación el propio festival. Y creemos que tiene que estar en consonancia precisamente con lo que se ofrece, ¿no? Que se ofrece de alguna manera también dar la oportunidad a la gente a conocer, ¿no? Abrir, ¿no?, el cine, a nosotros también, a abrir un poco el conocimiento, la experiencia, como decimos, ¿no?, cinematográfica más allá de lo conocido. Y entonces no existe como tal un planteamiento de proyección o consolidación, sino de crecimiento, de que sigamos todos creciendo con el festival. Y yo lo que creo es que sí, que hemos crecido con el festival, que creemos que el público está creciendo con el festival y que estamos todos un poco dentro del mismo proceso. Casi podríamos decirnos que es una retroalimentación, ¿no? El festival nace como una necesidad, eso parte de así, diríamos una necesidad, teníamos hambre, ¿no? Y entonces el propio festival pues, va creciendo, se va desarrollando y se va consolidando, pero no quiero tampoco decir como que es un mérito nuestro, es un mérito de todo lo que está surgiendo en torno al festival, ¿no? Y que es que realmente yo creo que bueno, pues, era necesario que sucediera, nosotros pues estábamos allí, proyectamos toda nuestra energía para que siga adelante, pero creo que incluso hoy en día se alimenta de muchas otras cosas, ¿no? Que no solamente sea el ímpetu de unos entusiastas por un cine más invisible, ¿no? Xa con estas edicións, para que non o coñeza, cales consideraríades que son os fitos ou os puntos de inflexión dentro do punto de vista... Cada uno tendrá los suyos, cada uno, o sea que... Ben, bueno, para mí, dentro dese oito, o que máis me gusta son as field performance, porque aí realmente, cando en vivo, ¿no?, cando o artista está traballando co celuloide, co público, e cada field performance é única, o sea, pode facer o artista, como fixo Nicky Hine este ano aquí na Lusuane, unha field performance, pero esa field performance a pode repetir noutro lugar, pero non vai ser igual. Eso se nota a enerxía, ¿no?, do público e a forza. E logo que, bueno, se oito, aparte de nosos dous, tamén é un equipo pues, que ama tamén todo isto, que está aí pues, traballando duro e emocionado tamén. É xente que, bueno, que disfrutamos co que facemos. Yo, pues sí, ahí vamos a coincidir, es decir, yo que a lo mejor tenemos cosas diferentes, pero vamos a coincidir que realmente una de las cosas que para nosotros sí que es verdad que es importante dentro del festival es que creo que hemos traído por algo que era muy desconocido, pero no solamente en Galicia, sino creo que en toda España, el tema de cómo ha habido una tradición, ¿no?, de cine en directo, de film performance, que realmente entrocan con lo que tú comentabas, con la propia sensación de esos primeros espectadores viendo cómo se les acercaba el tren, ¿no? Es decir, esa intervención directamente en vivo por el propio proceso analógico, pero con el espectador y el espectador participando. Entonces, bueno, es muy importante, yo creo, para nosotros el poder haber accedido y el poder haber traído a Coruña a todos estos grandes nombres que precisamente siguen investigando sobre qué es la exhibición y qué es la proyección y qué es el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ya citado a Nicky Hine este año, pero bueno, Guy Serwing, Bruce McClure, se nos van a olvidar porque, bueno, ya son 7 ediciones, Takashi Makino, bueno, incluso luego también otra cosa interesante, yo destacaría, aparte de los nombres, que también quiero, por ejemplo, mencionar, una cosa que estamos, bueno, también estamos incorporando dentro del festival que el hecho cinematográfico no solamente es la proyección, el cine se habla, nosotros estamos aquí hablando de cine, también podemos decir de alguna manera que estamos haciendo, ¿sabes?, es decir, construyendo el cine, ¿no?, a través de las palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues las masterclass que se han realizado algunos de los realizadores, pues, Takashi, bueno, decíamos, Takahiko Imura, uno de los grandes teóricos, fundador de Fluxus con Yoko Ono, que estuvo en Coruña en el festival, es decir, su masterclass fue realmente increíble. Bueno, eso lo iba a dejar para el final, pero iba a decir que Peter Kubelka, otro gran teórico del cine, ¿no?, que de repente lleva 60 años dedicado al cine y tiene 6 películas, porque todas están muy pensadas, ¿no? Y poder acceder en esa masterclass que hizo sobre la metáfora comestible, ¿no?, la relación entre el cine y la comida, cómo ver una película es como degustar un plato, está en la extracción pura, los sabores están en la extracción, ¿no? Entonces, bueno, esta serie de conceptos nos parecen muy interesantes, poder traerlos al festival y los pondría como fitos, ¿no?, de alguna manera, no solamente las proyecciones, no solamente la obra de los, sino realmente lo que se va construyendo con el público, ¿no? Y luego, por último, bueno, sin citar al gran maestro Ken Jacobs, que el año pasado, bueno,
realizó, yo creo que el programa más extenso que se ha realizado en este país a su obra y que realmente, pues, digamos, que está dentro, ¿no?, de esa gran generación de mechas, Snow, pues son ellos realmente un poco lo que es la esencia, ¿no?, de un cine que también es para pensar, ¿no?, no solamente para saborear, ¿no? Efectivamente, o cinema se pensa, que falamos de teatro, falamos de performance, falamos de plástica, falamos tamén de música, ¿no?, porque estivo moi ligado, e falaba agora Ángel de Fluxus, ¿no?, de ese casi inicio de algo que realmente podemos expandir a calquera outra arte, ¿no?, é dicir, eu podría falar neste sentido de que como obra de arte, ¿no?, xa non é unha contemplación estática, senón que a arte contemporánea é máis unha ciencia do comportamento, ¿no?, do espectador que participa e do propio espacio que ao final forma parte desa obra, ¿no? Trátase tamén ese oito, sobre todo, de investigar novas formas de participación do público, nese sentido, e novas formas de achegarse como experiencia, como pensamento e como actitude a creación cinematográfica. Yo, por ejemplo, creo que en ese sentido, por ejemplo, la propia arte del cine es un work in progress. Es decir, por eso lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Realmente cada edición está generando no solamente pues una relación entre la audiencia y la obra, sino que arquitectónicamente está generando un espacio, ¿no? Es decir, un espacio entre lo que sucede, entre la relación del espectador, entre el espectador, cómo se posiciona a veces en una proyección en la que hay un espacio, no está tan enfrentado, ¿no?, como sería, ¿sabes?, una posición italiana en el teatro, ¿no?, muy enfrentado al escenario, como casi el cine siempre ha intentado, ¿no?, la pantalla y enfrente del espectador, ¿no? Entonces, bueno, sí que creemos que hay que construir, ¿no?, y que ese work in progress constante que tiene que ser el cine y vuelvo a decir, la experiencia cinematográfica, porque creo que es que no podemos separar las dos cosas. Sí, podríamos falar de escoitar música na casa ou ir a un concerto, ¿no?, en certo modo tamén, ¿no? Tu posición, la manera de escucharlo, la manera incluso de entenderlo. Mira, hay una cosa muy interesante y lo hablamos con muchos, bueno, hay bastantes profesionales que vienen al festival y, por ejemplo, hoy en día la propia proyección se está convirtiendo en una actitud. Hay ciertos críticos que han visto las películas pues, porque están dados de alta en Movie, no sé qué, y entonces tienen acceso a cierta material, y me vienen y me dicen, es que me ha parecido otra película cuando la he visto proyectada aquí. Porque realmente es importante el contexto, la situación, y por eso creo que, como bien dices, el festival no solamente está, aunque tiene una parte didáctica importante, ¿no?, y formativa, está también un poco queriendo generar un espacio, ¿no?, un espacio también de encuentro, un espacio de discusión, y luego creo que una manera de posicionarse dentro de lo que es la experiencia cinematográfica, me repito, pero es que me parece aí como... Bueno, o festival tamén ten moito que ver coa vosa experiencia como creadores, ¿no?, persoais, como autores. Credes que é así? Como é a vosa actitude como autores, máis alá desa labor fantástica de produción cinematográfica? Bueno, é que o festival, cada edición é unha creación dende cero, o sea, penso que calquer programador ten que tener o gusanillo da creación, na materia que sea, pero ten que tener esa capacidade de xenerar e crear. Pero eu me refería máis ao voso traballo artístico, non? É dicir, que entendo que é verdade que ese sentimento, non, que se pode ter dende un punto de vista creativo, o leválo á produción é unha base fundamental, pero me refería máis ao acto concreto de vosotros como artistas, como creadores, é dicir, cal é o camiño que queredes seguir e cal é o camiño que emprendichedes? Bueno, nosotros partimos de que digamos, el desarrollo de nuestra experiencia artística, ¿no?, relacionada además con el cine. Ana, por ejemplo, tiene también una carrera plástica, ¿no?, artística por su lado. Yo siempre lo he llevado más hacia una reflexión sobre el propio formato y sobre el propio soporte, entonces creo que de ahí parte un poco de alguna manera. Sí que hay esa conexión. Yo precisamente, pues, que hace muchos años empezábamos un poco a cuestionarnos todos estos conceptos que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál era la posición del público respecto a la película? ¿Cuál era la utilidad de toda esta serie de elementos que tiene el cine?
Y bueno, pues sí que de alguna manera parte de ahí, incluso la propia imagen como una imagen de reciclaje. Es decir, yo he trabajado mucho en temas de archivo, de descontextualización de la imagen, incluso de escritura del cine a través del archivo, ¿no? Cine sin cámara. Entonces, bueno, sí que hay una trayectoria previa al festival en la cual sí se están explorando y bueno, se ponen en práctica unas inquietudes sobre el cuestionamiento de cuál es el papel del cine en el presente, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de la intervención artística, desde los formatos, como te digo, desde el soporte, incluso de la propia representación. Bueno, creo que seguimos de alguna manera también como nuestro trabajo, ¿no? Que estamos desarrollando artísticamente. Ahora tenemos un colectivo que se llama AA++, en el cual precisamente se juntan esos dos elementos. Tenemos una performance que se llama Cine Expandido Doméstico, en el cual lo que hacemos es un poco enfrentar la visión del cine privado, podemos llamarlo así, ¿no? Es decir, que se filmaba, ¿no?, en formatos pequeños como el Super 8 o el 16 para registrar momentos íntimos, y cómo esa representación era dentro de una sala, pues un salón, en una sala privada, era muy bidireccional, y nosotros realmente lo estamos intentando romper, primero a través, bueno, os invito a que lo veáis en las próximas performances, pero sin romper un poco la magia de lo que sucede allí. Lo que hacemos es romper el tiempo en el cine a través de una proyección en paralelo, es decir, la misma película pasa en paralelo por distintos proyectores de Super 8 y el montaje de esas imágenes las hace el espectador, es decir, como vas a ver por ejemplo, un archivo doméstico, que es un archivo básico, anónimo completamente, comprado en un mercadillo, en el cual narra una vida casi cronológica, pues se rompe. Es decir, ese niño que ves nacer y que luego hace la primera comunión y que luego, al cambiar la manera de proyección, lo que haces es una representación distinta del tiempo. Y eres tú el que tienes que elegir qué es lo que quieres ver en cada momento. Entonces, bueno, nuestro trabajo va un poco también en ese sentido, ¿no? En un poco de construir, ¿no?, la propia experiencia cinematográfica a través de romper el tiempo en el cine y romper la percepción. Y luego un material que no era realmente preparado, ¿no?, para una visión pública, se convierte de alguna manera en un recorrido hacia el interior, en una película que se proyecta, aunque es una experiencia pública, ¿no?, porque estas performances se hacen públicas en espacios públicos y museos, centros de proyección. En el fondo luego te das cuenta que lo que estás es proyectando a que el espectador esté recreando su propia película y su propia, de alguna manera, generación de su propio cine dentro de su historia, ¿no? Es decir, que sería un poco como el archivo doméstico es nuestra película, ¿no? Y de alguna manera luego te das cuenta que no reside en sí en la película, sino que reside en tu memoria, ¿no? Entonces yo creo que también esta performance está mucho enlazada también con eso, al romper el tiempo, al generar un poco esa manera, ¿no?, de destrozar, vamos a decirlo así, porque realmente se destroza el tiempo, qué es presente, qué es pasado y qué es futuro, ¿no?, cuando puedes ver en paralelo los distintos momentos de tu propia vida, ¿no? Y entonces, bueno, también un poco va un poco en ese sentido, ¿no? Estamos un poco, bueno, investigando sobre esto y bueno, y queremos seguir trabajando sobre todo en formatos analógicos y generando en eso, ¿no? Generando incluso que la película se proyecte más allá de la pantalla, ¿no? Es decir, cuando decimos cine expandido, lo que estamos también un poco no es generando elementos en torno a la película, sino que realmente no solamente sea la pantalla donde se crea la película, sino también el propio consciente o subconsciente del espectador, ¿no? Bueno, esa parte de autor, esa parte de produtores, antes falaba Ana tamén Ángel tamén de esa relación con todo o equipo, como o S8 moitas veces para facerse posible vai máis alá, eso non é neste caso un tópico, senón que realmente, pois penso, por exemplo, as colaboraciones moitas que tivestes con Miguel Mariño, que sempre está aí, que é outro apasionado e explorador do cinema. Supoño que isto, en certo modo, vos fai ter unha panorámica, un panorama de o que está a acontecer no cine galego ou no cine a nivel nacional, ¿no?, independentemente que a internacionalización do festival pues sexa obvia, ¿no? É dicir, como credes que estamos agora, por exemplo, en relación con outras xeografías ou en relación con outros países tamén? Yo creo que lo que dices tú, el propio festival es un proceso. Nosotros no somos técnicos. Me refiero en el sentido de llevar un proceso de producción y de diseño a un evento. Realmente creemos en los híbridos, el propio festival es un híbrido, como decían antes, es decir, se mezcla de una manera pues, nuestra capacidad como artistas y como investigadores y como comisarios a la hora también de generar el festival. Es decir, sí que estamos completamente en contacto con lo que sucede, pero no solamente con lo que sucede, sino también queremos que el festival sea generador. Eso es lo que ha provocado, lo que dices tú, que por ejemplo
creo que hay una pequeña estimulante renovación dentro del panorama, sobre todo en Galicia. Creo que bueno, el festival ha servido un poco de puerta, ¿no? O ventana, ¿no? Para que cuando has hablado de la internacionalización no solamente significa ver a las grandes figuras, sino que de repente haya un espacio donde tú puedas acceder directamente a alguien como pues, Ken Jacobs, y si tienes unas inquietudes puedas realmente hablar con él. Es decir, eso ha hecho un caldo de cultivo a la hora de que pues, se abren estas nuevas vías en los lenguajes cinematográficos. Y bueno, nosotros creemos que ya no solamente la parte incluso además artística, sino también crítica, es decir, hay un panorama muy interesante de gente que está escribiendo sobre cine en Galicia, que tiene sus blogs, que está realmente abriendo también la posibilidad, ¿no? De lo que llamamos de decir escribir sobre cine, ¿no? Y esto de alguna manera lo que hace es generar un tejido. Entonces, bueno, has hablado de Miguel Mariño, pero bueno, con nosotros también ha estado Luis Patiño, este año Xiana, es decir, otra persona que también, Xiana Gómez Díaz, que realmente están un poco rompiendo, ¿no? Las fronteras del cine, ¿no? Y que, Sacio Baño, Eloy Domínguez, es decir, realmente creemos que hay un panorama muy interesante que hasta ahora se ha llamado como nuevo cine galego, pero ya no quiere decir que es nuevo, ya es decir, hay un cine galego que está realmente a un nivel internacional impresionante, es decir, que no es una cuestión de buscar como primera, segunda, tercera división, sino que bueno, hay que decir que el palmarés de películas gallegas en festivales internacionales es el más amplio de la historia. Es decir, estamos hablando que Eloy Enciso con Arrayanos gana, ¿sabes? No, gana en el Festival de Buenos Aires, en Mar de Plata, que Luis Patiño gana en Locarno, que Oliver Lasse repite por segunda vez, ¿no? En el Festival de Cannes. Esto no es producto, yo creo, de una casualidad, es producto de unas políticas también. Un poco, pues yo creo que hace unos años se abrió la posibilidad, ¿no? a que los autores fueran de alguna manera independientes a la hora, o libres a la hora de crear, a través de unas ayudas a talento. Que volvemos ao que mencionaba eu ao principio, que moitas veces no audiovisual perdeuse a maxia da creación. Pois con esa maxia, con esa expansión do cinema, pois esperamos que o público que hoxe estivo con nós pois poda achegarse con moita máis pasión ao cine gracias ao esforzo e tamén ás palabras hoxe de Ángel e de Ana, a quen les agradecemos pois a vosa presencia. Gracias a ti. Gracias.